Hola a todos, a continuación comenzaremos con el tema de anualidades. Comenzaremos con algunos conceptos. Se denomina anualidad a un conjunto de pagos iguales realizados a intervalos iguales. Este conserva el nombre de anualidad por estar ya muy arraigado al tema, aunque no siempre se refiere a periodos anuales de pago. Algunos ejemplos de anualidades son los pagos mensuales por renta, el cobro quincenal o semanal de sueldo, los abonos mensuales a una cuenta de crédito o los pagos anuales de primas de pólizas de seguro de vida. Ahora, se conoce como intervalo o periodo de pago al tiempo que transcurre entre un pago y otro. Se denomina plazo de anualidad al tiempo que pasa entre el inicio del primer periodo de pago y el final del último. Renta es el nombre que se da al pago periódico que se hace. A continuación veremos los tipos de anualidades. La variación de los elementos que intervienen en las anualidades hace que existan diferentes tipos de ellas. Por ello, conviene clasificarlas de acuerdo con diversos criterios. Comenzaremos con el tiempo. Este se divide en anualidad cierta, en donde sus fechas son fijas y se estipulan de antemano. El tiempo también se divide en anualidad contingente, en donde la fecha del primer pago, la fecha del último pago o ambas no se fijan de antemano, depende de algún hecho que se sabe que ocurrirá, pero no se sabe cuándo. Otra clasificación es el interés. El interés se divide en anualidad simple, en donde el periodo de pago coincide con la capitalización de los intereses, y también se divide en anualidad general. A diferencia del anterior, el periodo del pago no coincide con el periodo de capitalización. Otra clasificación son los pagos, en la cual se divide en anualidad vencida, en donde también se conoce como anualidad ordinaria, y como su primer nombre lo indica, se trata de casos en los que los pagos se efectúan a su vencimiento, es decir, al final de cada periodo de pago. Y los pagos también se dividen en anualidad anticipada. Esta es aquella en la que los pagos se realizan al principio de cada periodo. Y la última clasificación es iniciación. Esta se divide en anualidad inmediata, en donde la realización de los cobros o pagos tiene lugar al periodo que sigue inmediatamente a la formalización del trato. Este es el caso más común. También se divide en anualidad diferida, en donde se pospone la realización de los cobros o de los pagos. El tipo de anualidad más común es el de las simples, ciertas, vencidas e inmediatas, con las cuales estaremos trabajando. Veamos qué fórmulas vamos a utilizar. Fórmula del monto de la anualidad, en donde el monto es igual a la renta que multiplica a 1 más la tasa de interés por periodo elevado al número de periodos menos 1, todo esto sobre la tasa de interés por periodo. Otra fórmula que utilizaremos será la de valor actual de la anualidad, en donde el valor actual es igual a la renta que multiplica a 1 menos 1 más la tasa de interés elevado a la menos n, en donde n es el número de periodos. Esto sobre la tasa de interés por periodo. Recordemos que analizaremos las anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas. Utilizaremos un diagrama de tiempo y valor para que quede mejor ejemplificado lo que se busca hacer. Analizando este diagrama, recordemos las características de este tipo de anualidades. Son simples porque el periodo de pago coincide con el periodo de capitalización. Para este ejemplo, podríamos decir que nuestra tasa anual se capitaliza mensualmente. Son ciertas porque las fechas de los pagos son conocidas y fijadas con anticipación. Se conoce cuántos pagos se deben de hacer, siendo este caso n periodos. Son vencidas porque los pagos se realizan al final de los periodos correspondientes. Y son inmediatas porque los pagos se comienzan a hacer en el mismo periodo en que se realiza la operación. Si estos pagos los llevamos a n periodos, estos se suman en su forma equivalente y se obtiene el monto de la anualidad. En cambio, si los pagos se llevan al periodo 0 y se suman en su forma equivalente, se obtiene el valor actual de la anualidad. A continuación, realizaremos algunos ejemplos en donde quedará más claro esto. Ejemplo 1. Este dice así: ¿qué cantidad se acumularía en un semestre si se depositan 100,000 pesos al finalizar cada mes en una cuenta de inversiones que rinde 6% anual convertible mensualmente? ¿Cuál es el valor actual?
Los datos que tenemos son, el ejercicio nos dice que al final de cada mes se depositarán 100,000 pesos. Esto es una anualidad vencida, siendo este el valor de R. Se conoce que la tasa es el 6% anual convertible mensualmente. Entonces, la tasa por periodo va a ser este 6% anual convertido a decimal dividido entre 12, dándonos como resultado 0.005 mensual. En el ejercicio nos está pidiendo cuál es la cantidad acumulada en un semestre. Entonces, n va a ser igual a 6 meses. Y lo que nos preguntan es el monto de la anualidad y también nos está pidiendo el valor actual, en donde utilizaremos las fórmulas que anteriormente vimos. Comenzaremos con la fórmula de monto, en donde sustituimos los datos. El monto es igual a los 100,000 que multiplica 1 más 0.005 elevado a la 6 menos 1, todo esto sobre 0.005. Al realizar las operaciones nos da como resultado que el monto es igual a 607,550.18. Ahora, para conocer el valor actual, la sustituimos dentro de su fórmula, en donde el valor actual es igual a los 100,000 que multiplica a 1 menos 1 más 0.005 elevado a la menos 6, todo esto sobre 0.005. Al realizar estas operaciones tenemos como resultado que el valor actual es de 589,638.44. Ahora veamos otro ejemplo. Este dice así: ¿cuál es el monto de 20,000 pesos semestrales depositados durante 4 años y medio en una cuenta bancaria que rinde 12% capitalizable semestralmente? Se sabe que los pagos son semestrales y el valor depositado es de 20,000. Esto es nuestra R. Conocemos que la tasa anual es de 12% capitalizable semestralmente. Entonces, la tasa por periodo es de 0.06 semestral. El tiempo que duran los depósitos es de 4.5 años. Lo convertimos a semestre, quedando que el tiempo es igual a 9 semestres. Lo que necesitamos obtener es el monto de la anualidad. Esta será nuestra incógnita. Para resolver este ejercicio utilizaremos la fórmula de monto de la anualidad, en donde al sustituirla tenemos que los 20,000 pesos multiplican a 1 más 0.06 elevado a la 9 menos 1 sobre 0.06. Al realizar estas operaciones tenemos que el monto de la anualidad es igual a 229,826.31. Veamos otro ejemplo, el cual dice: encuentra el importe pagado en valor actual por un aparato electrónico, por el cual se entregó un enganche de 1,400 pesos, se hicieron 7 pagos mensuales vencidos por 160 pesos y el último pago al final del octavo mes por 230 pesos, si se considera un interés de 27% anual con capitalización mensual. Entonces, para poder conocer el importe del valor actual, es necesario tomar en cuenta estas tres cosas: el enganche, que son los 1,400 pesos, más el valor actual de la anualidad con renta de 160 pesos, más el último pago al final del octavo mes, que fueron los 230 pesos. Entonces, los datos que conocemos son que la tasa de interés que nos da es de 27% anual con capitalización mensual. Entonces, la tasa por periodo es igual a 0.0225. Como nos dice que se hicieron 7 pagos mensuales de 160, entonces n va a ser igual a 7, y para el último pago, el cual fue de 230 pesos, este se realizó en el octavo mes, entonces n es igual a 8. La renta va a ser igual al enganche que se pagó, es decir, los 1,400 pesos. Y el monto de la última deuda son los 230 pesos. Utilizaremos esta fórmula para calcular el valor actual de la anualidad. Y para calcular el valor actual del pago final, utilizaremos la fórmula de valor actual vista en el tema de interés compuesto. Ahora, recordemos que íbamos a tomar en cuenta el enganche, más el valor actual de la unidad de los 160 pesos, más el valor actual del pago final. Sustituyendo esto, quedaría como C igual a los 1,400
más los 160, que fue el valor de la renta, que multiplica a 1 menos 1 más 0.0225 elevado a la menos 7 sobre 0.0225. A esto le vamos a sumar los 230 que multiplican a 1 más 0.0225 elevado a la menos 8. Una vez realizadas estas operaciones, tenemos que el importe pagado en valor actual del aparato electrónico es de 2.618.12 pesos. Veamos un último ejemplo. Este dice así: el doctor González deposita 100 pesos al mes de haber nacido su hijo. Continúa haciendo depósitos mensuales por esa cantidad hasta que el hijo cumple 18 años, para en ese día entregarle lo acumulado como herencia. Si durante los primeros 6 años de vida del hijo la cuenta pagó 9% anual convertible mensualmente y durante los 12 años restantes pagó 1% mensual, ¿cuánto recibió el hijo a los 18 años? Veamos qué datos tenemos. Conocemos que el depósito que se realizó cada mes fueron 100 pesos, entonces R va a ser igual a 100. En el ejercicio se mencionan dos tasas. La primera nos dice que durante los primeros 6 años la tasa anual es de 9% convertible mensualmente, entonces la tasa por periodo quedará como 0.0075 mensual. Después, el ejercicio menciona que durante los 12 años restantes se pagó una tasa de 1% mensual. Como ya está dada por periodo, simplemente la convertimos a decimal. Ahora, n para los primeros 6 años convertido a meses quedaría como n es igual a 72 meses. Y para los 12 años restantes, n convertida en meses quedaría como n igual a 144 meses. Veamos cómo solucionarlo. Lo primero que se tiene que hacer es calcular lo que se acumuló durante los primeros 6 años con un interés de 0.75%, en donde la fórmula que utilizaremos será la de monto de la anualidad. Al sustituir esta fórmula, tenemos que el monto es igual a los 100 pesos que multiplica 1 más 0.0075 elevado a la 72 menos 1, todo esto sobre 0.0075. Al resolver estas operaciones tenemos como resultado que el monto es igual a 9.500.70, siendo esta la suma que se acumuló hasta el final del sexto año. Se tiene que en el mes 72, con una tasa de interés mensual de 0.75%, se acumuló un total de 9.500.70. Esta cantidad la tenemos que llevar al mes 216 para conocer el monto. A esto le vamos a sumar el monto de las anualidades desde el mes 72 hasta el mes 216, pero ahora con una tasa de interés de 1% mensual. Entonces, el total acumulado al final sería igual al valor de los 9.500.70 en el mes 216 más el monto de las anualidades de la 72 a la 216. Para hacer esos cálculos utilizaremos la fórmula de monto a interés compuesto y la fórmula de monto de la anualidad. Entonces, para calcular el monto de los 9.500.70, utilizaremos la fórmula de monto a interés compuesto, en donde al sustituirla con el nuevo interés y el tiempo restante para llegar al mes 216, queda de la siguiente forma: 9.500.70 que multiplica a 1 más 0.01 elevado a la 144. A esto le vamos a sumar el monto de las anualidades del mes 72 al 216, quedando de la siguiente forma: 100 que multiplica a 1 más 0.01 elevado a la 144 menos 1, todo esto sobre 0.01. Al realizar estas operaciones nos da como resultado que el monto es igual a 71.719.93 pesos. Entonces, el monto total que el doctor González acumuló durante los primeros 18 años de vida de su hijo fueron 71.719.93 pesos. Y con esto damos por concluida nuestra explicación. ¡Nos vemos!